Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Advaita Gadavtare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los magníficos textos del Srimad Bhagavatam, recordando que estamos en el capítulo número 2, en sus inicios, del propio canto número 2 de el Srimad Bhagavatam. El texto también número 2, wow, los números 2 se pusieron de acuerdo. El texto también número 2 dice lo siguiente: la manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido, tales como los reinos celestiales. Las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. Es un texto donde Sukadeva Goswami hace una alerta al rey Maharaj Parikshit y al mismo tiempo le hace una invitación que es la misma invitación que hace Krishna en el Bhagavad Gita a Arjuna y por extensión hacia toda entidad viviente, en este caso todo ser humano que quiera o se interese en el asunto de la trascendencia o de la autorrealización espiritual. Y es el asunto del cuidado con las propuestas coloridas, cuidado con los supuestos premios que los Vedas reflejan o utilizan, los deslumbrantes premios que los Vedas o a los cuales los Vedas hacen referencia. Krishna Bhagavad Gita le dice a Arjuna, ¿no? Cuando tu mente no se confunda con la palabrería de los Vedas, o cuando tu mente trascienda el espeso bosque de los Vedas, cuando tu mente no se pierda entre las flores hermosas de los Vedas. O sea, están diciendo constantemente cuidado porque los Vedas, cuidado porque el bosque de las imágenes védicas, entiéndese por imágenes védicas todo lo que evoca los Vedas en sus diferentes segmentos, cuidado porque están diseñados, sí, para dar una cierta noticia de una información trascendental, pero al mismo tiempo para estimular por estímulo, valga la redundancia, o sea, por posible premio, estimular la obra de un ser humano dormido. A veces un niño no quiere hacer la tarea, entonces se necesita que la haga y el padre, buscando recursos, a veces va al castigo, pero otras veces va al premio. Le dice, mira, si haces la tarea, entonces después vamos a ir a comer helado, ¿verdad? Y muchas veces funciona, otras veces no, pero algunas veces funciona. Entonces los Vedas hacen igual, utilizan imágenes de premio, imágenes de supuesto castigo, para un poco movilizar, ya sea por atracción o por temor, una cierta conducta progresiva en el ser humano y seguir ciertas propuestas a las que llaman el Dharma o consejos que supuestamente deben ayudar al ser humano a evolucionar. O sea, utilizan esos dos recursos básicamente. Entonces, en la parte de los premios, ellos dibujan, decoran, prometen una serie de oportunidades de vida, de planos de conciencia que le llaman planos, universos, como lo quieran llamar, donde el estilo de vida es fabuloso, donde el sufrimiento casi no está presente, donde se puede conseguir prácticamente todo lo que la imaginación desee.
Y esto lo proponen desde las cuestiones más básicas, o sea, planos más cercanos, donde usted puede conseguir las cosas que usted anhela en la vida de ahora mismo, o sea, su trabajo anhelado, su esposa anhelada, su esposo anhelado, la riqueza anhelada, la familia, la salud, la no sé cuánto, y para cada una de esas cosas hay una fórmula. Pero también tiene promesas más complejas, o sea, más deslumbrantes, ya de planos de conciencia un poquito más separados, por decirlo así, alejados del actual, donde las condiciones de existencia son más expandidas, donde son más generosas también, y donde la capacidad de crear realidades inmediatamente y realidades que coincidan con el deseo del creador, o sea, entiéndese por creador en este punto de la criatura que está creando su propio mundo, también son muy llamativas. ¿Cuál es la cuestión de esto? Que la cuestión de esto es que entonces la criatura sedienta de placer, que es una tendencia natural de la criatura, pues la criatura está diseñada eternamente para experimentar placer, entonces sedienta de placer empieza a sentir atracción hacia hacer realidad esas promesas o hacia el situarse o el querer situarse en esos planos de conciencia. Y mientras tanto, por decirlo así, el tiempo del universo sigue transcurriendo hasta que se acabe el tiempo del universo. Entonces Sukadeva Goswami, los Vedas también en su propio núcleo dicen: cuidado, no te entretengas en las promesas de los Vedas, porque allí va a ir pasando el tiempo hasta que la disolución llegue y vas a volver a quedar en la no conciencia hasta la nueva creación. O sea, vas a irte atrasando. De una forma u otra es cierto también que toda chispa viviente en un tiempo determinado, en no sé cuántas creaciones, llegará un momento que, dando tumbos, también regresará a la cuestión de la conciencia espiritual, pero puede hacerlo por un camino bien largo, bien tedioso y bien impreciso. La propuesta de la sabiduría es que si usted cuenta o puede ir contando con una serie de pistas o consejos que le pueden ir alertando sobre ese largo camino y le pueden ir presentando un camino un poco más claro y corto, entonces, ¿por qué no tomarlo? O al menos, ¿por qué no valorar la posibilidad de tomarlo? Entonces, una de las advertencias de los propios Vedas contra los propios Vedas es de esta, o sea, nútrete de los consejos, pero ten cuidado con ellos al mismo tiempo. No te entretengas demasiado. Y vemos que volvemos aquí de manera indirecta al mismo consejo original, que es el núcleo védico y el núcleo de toda verdadera enseñanza. O sea, sitúa tu atención, fija tu atención, cuida de que tu atención no se aparte de los pies o la figura o la presencia del Señor Supremo. Por eso la esencia de todo mandamiento dármico védico, en esencia de toda supuesta prohibición, de todo supuesto consejo, es el siguiente, o se reduce al siguiente. O sea, recuerda siempre al Señor, nunca te olvides del Señor. O sea, realiza tu vida, realiza las cosas de tal modo, las actividades de tal modo, que siempre estés recordando al Señor. O sea, que las propias actividades te sirvan como clave recordatoria de la verdad absoluta, y realiza las cosas de tal modo que las propias actividades te impidan olvidarte de Él. Si logras cada vez más estar en ese estado de recordación del Señor, en tanto logras la reunificación consciente con Él, si logras eso, entonces estás progresando adecuadamente y te estás protegiendo, porque ese mismo atender conscientemente te va a proteger de la distracción creciente y de la distracción muy difícil de eludir. Este punto es importante porque nadie puede pretender estar siempre atento a Dios en este mundo, porque las propias exigencias naturales de este mundo y la propia identificación que tiene la criatura con el cuerpo y las cuestiones relacionadas al cuerpo van a sacarlo de el atender únicamente a la verdad absoluta, sobre todo porque la verdad absoluta no está presente de manera directa. Entonces es muy difícil mantenerse atendiendo a algo que no está presente de modo directo. Por eso vienen los recursos atencionales.
compararlo con el maestro espiritual, compararlo con la deidad, compararlo con el sol, con la luna, con esto, con aquello, buscando cosas que son objetivas, que están localizables, que pertenecen a este mundo, pero que al mismo tiempo pueden servir de referencia o de representación autoritativa en relación a la verdad absoluta, y por tanto también pueden ayudarnos a ubicar un poquito la atención en medio de los avatares que son siempre tan comunes y tan naturales en esta propia existencia material. Pero los disfrutes, entonces dice, ten cuidado con los disfrutes. Enfócate, sigue tu tendencia, el disfrute está allí, pero ten cuidado incluso con el disfrute que prometen las escrituras. Ni siquiera los planos de conciencia celestial, los planos de conciencia de los llamados grandes personalidades administradoras de las fuerzas del universo, los planos de conciencia de Brahma, etcétera, etcétera, ni siquiera eso. O ni siquiera a eso prestes demasiada atención, porque mientras más nos situamos en el reflexionar sobre un posible disfrute al cual podemos acceder, entonces más vamos a desear obtenerlo, más van a dirigirse nuestras potencias hacia esa obtención y más cautivo vamos a quedar del propio disfrute, que dicho sea de paso siempre va a ser temporal y transitorio, porque no hay dentro de la existencia material, ni en la burda ni en la más sutil, no hay ningún plano o subplano de conciencia donde se pueda permanecer eternamente en la misma situación. Los planos de conciencia material son todos temporales. Unos se alargan más, otros se alargan menos, pero todos son temporales, y también por consecuencia ninguno de ellos, debido a la propia constitución del plano, ninguna criatura en esencia puede disfrutar eternamente, plenamente y perfectamente de la experiencia que allí esté viviendo. O sea, ningún disfrute de eso puede satisfacer realmente las exigencias de la criatura, porque siendo el núcleo de la entidad viviente de naturaleza espiritual o de naturaleza eterna, de naturaleza con tendencia a la dicha y con tendencia al conocimiento, entonces esas tres cosas no la puedes realizar, no la puedes lograr a través de las diferentes construcciones de la energía material llamada realidad material, ni siquiera de las más elevadas, sabrosas, mágicas, místicas o como le quieran llamar. Entonces le está diciendo, no, mientras que esperas la muerte y cantas los santos nombres, escuchas hablar de Dios, escuchas a través de historias védicas, no te quedes colgado de los detalles de esas historias. Céntrate en la sustancia de esas historias, que siempre son el núcleo, o sea, la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios. El volver una y otra vez de nuevo al punto esencial, el volver una y otra vez a la reflexión y posteriormente a la meditación atenta sobre las cuestiones del Señor y cosas que le identifiquen. Ese es el método, esa es la propuesta, la única propuesta real entre tantas propuestas confusas. Si ese método sintético no está incluido dentro del método, de los métodos que yo esté siguiendo, pretendiendo seguir, entonces cuidado, porque de seguro estás deambulando entre reflejos, entre deslumbres, sombras, temores, y ninguna de esas cosas nos conduce directamente hacia Dios. Este texto también es significativo en otro sentido, porque alerta sobre las palabras de los Vedas. Desde la perspectiva védica, desde la perspectiva o cosmogonía védica, en cuanto al universo, la creación, etcétera, etcétera, se dice que toda la creación se produce a partir de sonidos, o sea, sonidos. Partiendo del primer sonido, después ese sonido se diversifica, después esos otros sonidos se combinan, y así por combinación y recombinación cada vez más compleja y diferenciada de ciertos patrones armónicos, ciertos patrones vibracionales con sus matices específicos, y con el conocimiento y la sensibilidad adecuada se va logrando que el sensible océano causal o de energía causal vaya reflejando
diferentes cuestiones, y esas cuestiones es lo que se le conoce como los elementos de la creación material. Si vamos a lenguas que tienen esa cualidad, como el sánscrito, la lengua árabe, la lengua también del antiguo pueblo judío, casi prácticamente todas las lenguas semíticas, vamos a ver que no son lenguas analíticas, son lenguas simbióticas, o sea, son lenguas donde una palabra no implica un significado literal, sino que implican toda una realidad vibratoria existente. El sonido es en esas lenguas profundas. El sonido es como un pasadizo hacia una realidad total. Es una clave vibratoria, una combinación de claves vibratorias que va produciendo una serie de patrones que se refleja o se traduce en una serie de formas, en una serie de cualidades, etcétera, etcétera, a lo cual cuando se asocian todas llamamos nuestra realidad. Viéndolo desde esa perspectiva, entonces la realidad, nuestra realidad, en última instancia y en primera instancia, no es más que combinación de sonidos. Estos sonidos no son sonidos como esto que uno escucha, o sea, yo hablo, ustedes escuchan. Se refiere a sonidos sutiles, y entiéndese como sonido no así como lo que estamos ahora mismo intercambiando, sino como vibraciones matrices o vibraciones esenciales. El sonido es la manera primera a la cual se tiene acceso para movilizar el océano de la energía. Vamos a imaginar, por ejemplo, hay un lago, ese lago está muy tranquilo, pero es un lago muy sensible. No es un lago de agua, sino es un lago de una sustancia muy sensible. Vamos a imaginarlo como la neblina o algo más sensible de lo que conocemos aquí y que podemos ver. Es cuando usted ve, por ejemplo, un poco de humo ligero, que no sea denso, sino que sea ligero, que sea un humo amable, que sea un humo fino, que está en una habitación o en un espacio abierto, usted va a ver que la forma de ese humo va cambiando con la más mínima brisa. El más mínimo cambio en corrientes de brisa transforma en menor o mayor grado la composición visible o la estructura visible de ese humo. Y entonces decimos, wow, mira, cambió de forma, cambió de figura, cambió de composición. Entonces, lo mismo pasa, eso es un ejemplo para comprender. El sonido en sus diferentes aspectos son como diferentes tipos de brisa, diferentes tipos de patrones vibratorios. Ese humo que les hablé es como la energía material en su estado original, o sea, es muy sensible. Cualquier movimiento, cualquier estímulo básico, siempre que resuene con ella, va a provocar en ella un cambio específico en un área específica. Entonces, ese sonido causal, ese sonido elemental, es el sonido que se deriva entonces del supuesto creador de Brahma. O sea, por eso dice al principio, también en la historia judía dice al principio era solo la palabra, o sea, era solo el verbo, y mediante el verbo fueron hechas todas las cosas. Mediante el verbo. Entonces la palabra, el sonido, aún desde el punto de vista material y aún desde el punto de vista más sutil, tiene una importancia fundamental. Y como importancia fundamental y estando presente solamente en el ser humano la capacidad de articularlo conscientemente, o sea, ya lo que es el lenguaje, entonces podemos ver que mediante esa capacidad puede el ser humano influir, realizar una cierta acción consciente y a veces no consciente, activa, influyente sobre el funcionamiento y la composición del universo. La ciencia del sonido sutil es una ciencia descubierta o que le fue revelada a antiguos místicos y antiguos meditadores de esa temática, donde ellos descubrieron que había un plano sutil en el cual si se lograban situar desatendiendo a todos los demás planos y pudieran estar atentos allí en ese plano, iban a poder encontrar una serie de formas vibratorias que iban a existir en ese plano y que cada una de ellas iba a revelar una forma básica o estructura básica. Y si con inteligencia y con
una perspectiva clara de lo que se quería lograr, se combinaban esas formas vibratorias con buen gusto como en la música y se lograba hacer un poquito de melodía más compleja, entonces se iba a poder logrando estructuras o composiciones de forma cada vez más compleja y así después formas de funcionamiento, formas y así todas las cualidades del universo material están compuestas por vibraciones o por diferentes composiciones más simples o más complejas de las vibraciones. A tal punto que todo lo que uno puede imaginarse que ha existido, lo que existe o lo que existirá, básicamente no es más nada que eso. En el caso de el sánscrito, los brahmanas que se respetaban, ya casi no queda ninguno de esos, se entrenaban para conocer la ciencia del sonido refinado. Las invocaciones mántricas, las invocaciones de los signos védicos no son más que formulaciones donde se combinan diferentes vibraciones cuando se pronuncian adecuadamente y en el estado mental adecuado para producir determinadas realidades. Cuando los brahmanas de la literatura védica invocaban realidades, ya sean favorables o realidades producto de la mezquindad y el odio, por ejemplo, vamos a recordar cuando el propio canto número 1 del Srimad Bhagavatam, Ashwatam, este brahmana deteriorado y degradado invocó el Brahmastra, invocó una especie de cosa negativa fuerte para tratar de matar a Maharaj Parikshit cuando estaba en el vientre todavía de su madre. O sea, esa invocación se hace a nivel de sonido. El Rig Veda, o la sección de los Vedas que habla de los signos védicos, etcétera, 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 da una serie de formulaciones, muchas, algunas se han perdido en el tiempo, que bien pronunciada al ritmo adecuado, en el tono adecuado y repito, desde la posición mental adecuada, abren la compuerta hacia ese plano, el plano imaginal, donde las estructuras son tan moldeables que se pueden construir. Y después, debido al enchufle de una fuerza de voluntad y de una atención, de una concentración sólida, entonces se puede traer esa estructura al plano manifiesto. O sea, lo que se construyó se puede insertar, se puede poner en marcha en lo que llamamos la realidad. Desde esa ciencia, entonces, si uno la acepta como real, entonces uno puede decir, bueno, entonces todo en la realidad que conocemos como realidad material, todo es cambiable. Y al mismo tiempo todo es construible y al mismo tiempo todo también es destruible. Si todo es una estructura vibratoria, entonces conociendo y accediendo a ese tipo de plano de conciencia y conociendo la ciencia de la vibración, entonces si cambio la estructura, entonces lo que responde a esa estructura va a cambiar. Y si conozco también esa ciencia y conozco la vibración específica de una estructura determinada, entonces yo puedo invocar la presencia de esa estructura o de esa realidad en lo que llamo mi vida. Y entonces en ese asomo y esa cosa rica que siempre trae aparejado el supuesto poder, el ser humano se va entreteniendo porque ve la posibilidad de que puede construir la realidad a su gusto, a su manera. Lo que pasa es que accede muchas veces a esta posibilidad y a ese conocimiento sin el conocimiento profundo todavía. O sea, no se ha preocupado ni por saber quién es él, no se ha preocupado ni por descubrir la relación que tiene con la verdad absoluta, ni cuál es su meta suprema, y ya está tratando de construir las realidades a su manera. Pero ese a su manera es deficiente, porque al no tener conocimiento completo, entonces sus deseos, los deseos que quiere volver realidad, son un gran peligro, porque van a desencadenar una serie de reacciones en su vida de las cuales él no es consciente ni es capaz de predecir, que a su debido tiempo le van, en lo más probable, a conducir por caminos que lo alejen de la meta real de la existencia. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? El tiempo va a ir pasando. Por eso siempre las escrituras en todas las culturas tradicionales respetables
sitúan a la necesaria purificación del corazón, al necesario adquirir de conocimiento básico, elemental, como paso previo a cualquier adquisición de supuestos poderes. El supuesto poder o el acceso a cualquier actividad supuestamente, repito, diferente y superior a la de que los comunes de los seres humanos pueden realizar, si se hace con un corazón retorcido, con una mente opaca y con una inteligencia adormecida, es el gran peligro, es el gran desastre para la humanidad. Y ese es también uno de los significados de la palabra asura, o que se traduce en español como demonios o malas personas, es que pueden acceder o acceden a cierta capacidad poderosa que les da también cierto dominio sobre las cuestiones de la naturaleza y sobre las otras entidades vivientes y sus realidades, y empiecen a transformarlas a su antojo, pero debido a que no tienen caridad en el corazón, hablo de caridad elevada, y no tienen conocimiento sobre la esencia, entonces lo que hacen es perturbar todo el ritmo armonioso en el cual se debería mantener el universo. Entonces volvemos al punto, básicamente sonido. Pues bien, en ese plano básico, elemental, en esa matriz donde la energía material está también muy dada a la transformación continua, allí también es donde se invoca, donde se llaman a los nombres del Señor Supremo. Los nombres del Señor Supremo o la repetición de los santos nombres de Dios se realiza en diferentes planos. Cuando un practicante se encamina en ese sentido, su primer tiempo de práctica o de repetición se queda en el plano del sonido común. O sea, no es más que un sonido audible que se puede escuchar, pero que no provoca ningún efecto más que la simple vibración que cualquier otro sonido puede provocar. En ese plano, los santos nombres de Dios realmente ni son santos ni son nombres de Dios, porque todavía no hay la situación adecuada en la conciencia del corazón de esa persona para que sean los verdaderos nombres de Dios. Es una simple repetición a modo de entrenamiento y familiarización con lo que en el futuro serán los verdaderos nombres de Dios, si es que la persona llega a ese punto. Pero después eso va evolucionando en la medida que la persona va accediendo conscientemente a otros niveles de conciencia, y entonces ese sonido se va colando en otros niveles, hasta que llega al nivel de la purificación, donde la conciencia de la persona queda desatada de todo lo que antes le perturbaba, y entonces en esa conciencia, que es el estado sutil más perfecto, en esa sustancia tan sensible, tan sutil, los nombres de Dios entonces sí son invocaciones precisas de la presencia del siempre trascendental y amoroso Señor absoluto, según la cualidad que el nombre esté invocando. Los nombres de Dios son todos diferentes combinaciones de sonidos trascendentales que son a la misma vez la invocación de combinaciones de cualidades de Dios, que combinadas de modo santo y de modo trascendentalmente sabio, inteligente, hacen un llamamiento, hacen una convocatoria a una forma específica, a detalles específicos, a actividades específicas, que es lo que conforman a ese nombre específico o a ese aspecto específico del Señor. Pero siendo los nombres de Dios eternamente puros, no se pueden convocar a no ser que el espacio convocatorio, es decir, el corazón, quede lo más puro posible. Esto es una cuestión. Entonces, Sukadeva Goswami está diciendo a Maharaj Parishya, en vez de convocar o invocar las cuestiones de los deslumbres védicos, con sonidos védicos, palabras védicas, céntrate en convocar e invocar la presencia del Señor. Utiliza el sonido no para la búsqueda de placeres transitorios, sino para la convocatoria del encuentro definitivo con el Señor. Y para eso deberíamos utilizar también nosotros el sonido y utilizar también nosotros nuestro tiempo. El texto en síntesis dice, ¿no? La manera en que se presentan los sonidos védicos es tan
engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido. Claro, este punto también nos molesta, que nos digan que las metas que perseguimos en este mundo no tienen sentido, pues para nosotros sí lo tienen, pero los Vedas y los sabios védicos tienen la obligación, la responsabilidad de decirnos, oye, cuidado que estás soñando, estás enredado en tus propias ilusiones y no te va a ir bien. Dice, de tales como los reinos celestiales, las almas condicionadas que se la pasan soñando, nos está diciendo que somos unos soñadores, se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. O sea, no hay ninguna felicidad real ni permanente, ni mucho menos espiritual, ni siquiera en los planos más elevados de conciencia, mientras se encuentran dentro del aspecto de la supuesta realidad material. Esto es un tema que invita a la reflexión profunda, esta cuestión del sonido, etcétera, etcétera, y cómo es que esto funciona. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe y que nos permita, mediante la vibración consciente y cada vez más entregada de los santos nombres, ir convocando, ir invocando en nuestro campo de conciencia la presencia real, la presencia comprobable, la presencia transformadora de el único que es capaz de transformar todo definitivamente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna, 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 Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva, Shri Krishna Govind